A lo largo de la historia de la humanidad, los descubrimientos han sido la base de nuestra evolución como especie. Cada uno de los nombres que hoy en día conocemos y admiramos por sus asombrosos descubrimientos, como Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie o Galileo Galilei, son prueba de que el ser humano siempre trata de ir más lejos de lo que el resto de la sociedad ve como límites, pero para ellos solo son un paso más al siguiente gran descubrimiento. Todos ellos tienen algo en común. Siempre pensaron y buscaron respuestas sobre lo que ya se tenía como verdadero. Y de esto es de lo que trata la epistemología. El propósito de este videoensayo es hablarles un poco más sobre la epistemología y el cómo se ha visto a lo largo de la historia. Nuestro equipo decidió que la mejor forma de mostrarles y explicarles el uso de la epistemología a lo largo de la historia es en la rama de la astronomía, con la ayuda de Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei, específicamente sobre la teoría del modelo heliocéntrico, el cual consiste en que el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Comencemos definiendo qué es exactamente la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía. Esta se cuestiona y estudia al conocimiento y sus circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, así como la influencia en la ganancia de este conocimiento desde los argumentos epistémicos, o sea, con una justificación objetiva, verídica y real. Para la epistemología es importante hacerse preguntas como ¿cuál es el objetivo sobre el cual gira una ciencia específica? O cómo las disciplinas del conocimiento pueden realizar investigaciones sobre algo a lo que ya tenían delimitado, y también cómo es que se defienden para darle validez social a lo que descubrieron. En otras palabras, la epistemología trata de fundamentar el conocimiento obtenido y buscar su mejor precisión para después mostrarlo a la sociedad y que ésta sea validada. Retomando un poco el ejemplo del modelo heliocéntrico, es curioso pensar que en la actualidad lo veamos como algo lógico y sin tanto chiste. Pero este modelo no solo fue un impulso muy importante de la revolución científica, sino que también fue un gran tabú en su época, ya que era una completa contradicción a lo que se tenía planteado por la Iglesia, la cual era la parte más pesada de esos tiempos. En este caso, se ve la epistemología aplicada en que Copérnico, ya que a pesar de que ya había una teoría geocentrista, él se preguntó más allá de lo establecido, por los conocimientos previos e inició su propia investigación al respecto, que por desgracia sería condenada por la Iglesia, ya que iba en contra de lo que Dios había establecido. Siguiendo con el modelo heliocéntrico, después de la aportación de Copérnico, Kepler fue el que decidió retomar las bases de esta investigación y llegó a la formación de sus leyes. Con estas leyes les dio un fundamento matemático para por fin desacreditar la teoría geocéntrica, aunque aún había varias lagunas de conocimiento y no habían muchas respuestas para esas dudas. Nuevamente, podemos ver la epistemología, ya que Kepler decidió retomar un estudio que ya había sido no solo negado, sino que también penado, y él decidió arriesgarse e ir más allá de lo que ya estaba establecido. Aquí podemos ver un poco más de la epistemología, pero más como la plantea Kant, ya que se basa en el estudio del desarrollo de un conocimiento ya establecido y en lo que uno se puede meter más a fondo, ya que como dice Kant, el conocimiento aumenta constantemente y la epistemología debe de tratar de llevarle un seguimiento al mismo y no tanto un estudio como tal. A pesar de que Copérnico fue el que empezó con esta teoría,
Fue Galileo Galilei el que hizo las observaciones sistemáticas de los cielos con un telescopio. Con esto, realizó grandes descubrimientos astronómicos, pero por desgracia, en estos tiempos, la Inquisición era el tema principal de la sociedad, y al ser partidario de la teoría heliocentrista, fue condenado a arresto domiciliario, y por sus últimos años de vida se decidió investigar el principio de movimiento y fue un pionero en el método científico, que es relacionado a la epistemología, ya que se basa en el demostrar cómo llegaste a tus resultados para que después pueda ser validado por un grupo de personas a las que se les conceda con el poder o conocimiento necesario como para poder criticar si es válido o no. De hecho, hablando de la validez, como ya mencionamos, es un punto muy importante en la epistemología, ya que hace una relación a los mecanismos por los cuales la naturaleza humana puede darle valor a una serie de conocimientos debido a que siguieron por un procedimiento que entra en los controles críticos correctos para aceptar que estos conocimientos son legítimos. Esto es algo contradictorio, porque se supone que la epistemología es objetiva, pero los que deciden si algo es válido o no pueden estar cegados por sus propias creencias, como vimos en este caso con la Iglesia y Copérnico, que por el simple hecho de que no iba con lo que decía la Biblia, negaron la teoría que hoy sabemos que es la correcta. Cuando esto pasa, dejamos de hablar desde el punto de vista de la validez y pasamos a la certeza, ya que vemos más un asentamiento mental, por así decirlo, porque en este punto nos deja de importar la objetividad que asume cada persona y se da paso al consenso intersubjetivo y se dejan de estresar por la verdad del conocimiento y se dejan llevar por lo que ellos sienten que es lo correcto. Esta certeza da la razón del por qué no es viable para la epistemología, ya que cada persona tiene una imagen del mundo muy diferente, ya que la certeza no es más que una emoción. En resumen, la epistemología es una parte fundamental del conocimiento y por ende también del ser humano y en cómo nos desarrollamos y evolucionamos en nuestro entorno. Ha sido parte de nuestra historia incluso antes de que tuviéramos conciencia de que lo era. Gracias a ella no nos hemos estancado en un punto fijo de nuestra historia. De hecho, el único punto en el que se podría decir que estábamos estancados fue durante la época medieval, que por lo mismo que es llamada también como la época oscura, como no se les permitía pensar más allá de lo conocido y establecido por la Iglesia, no habían más conocimientos nuevos. Aquí mejor que en ningún otro punto de la historia podemos apreciar la importancia de la epistemología en nuestra sociedad y cómo se confundía la validez con la certeza del clero en ese entonces. Por suerte, en la actualidad tenemos un poco de criterio abierto que antes, pero creemos que la validez siempre estará con la certeza, nos guste o no la idea.